Camión, pero ahí está un poste, va a valer verga. Hazte para acá tú. Vente, Carlos. Eso va a explotar, mira, nosotros están aquí. Mira, mira. Ya prendieron atrás del Walmart. Hijos de su madre. Mira nada más. Un Walmart en Plaza Altea. Ya le prendieron allá atrás. Imágenes de horror las que se siguen viviendo en muchos lugares, sobre todo de Jalisco. Esas imágenes que ustedes vieron no son del domingo, son de anoche. Para los que nos vean en diferido, martes 25 de febrero, al menos 12 municipios de Jalisco registraron incidentes violentos simultáneos. A eso corresponden precisamente esas imágenes. Incluyeron balaceras, bloqueos con vehículos incendiados, reportes de detonaciones en zonas urbanas, Walmarts a los que prendieron fuego. Y bueno, pues es una jornada que comenzó, por eso decimos que es una madrugada de terror, porque comenzó a las 2 de la mañana, cuando los habitantes de estos lugares, específicamente Tonayá, Cihuatlán, Tecolotlán y Autlán, que son las principales zonas afectadas, reportaron ráfagas de armas de fuego en distintos puntos de esas localidades. Poco después, los primeros videos comenzaron a circular en redes sociales. Se veían autos de transporte en llamas, atravesados en carreteras. Nuevamente, esta madrugada se vio en Jalisco autobuses quemados, patrullas con impactos de bala, columnas de humo visibles desde varios kilómetros a la redonda. Ahí tienen, por supuesto, algunas de las fuentes que están reportando esto, sobre todo fuentes locales. Desde muy temprano empezaron a dar cuenta de esta situación. Periódicos locales de los municipios afectados, medios de comunicación estatales, nacionales y también, por supuesto, las redes sociales, en donde los usuarios comenzaron a subir estos videos. Ya para las 4 de la mañana, pues esta situación se había extendido en toda la zona metropolitana de Guadalajara. En Tonalá, por ejemplo, los vecinos de la colonia Jardines del Prado grabaron precisamente esos videos de cómo un grupo de personas descendían de varias camionetas. Lo que hacían era rociar gasolina sobre los vehículos que estaban ahí estacionados y bueno, pues lo que hacían es que les prendían fuego, no solamente a vehículos, sino que también, como ustedes pudieron apreciar, se hablaba también de lugares específicos como centros comerciales, incluso en donde pues se le prendió fuego hasta un Walmart en estos lugares afectados. Las imágenes que circulan pues nos muestran que estos grupos criminales están específicamente centrando en sostener el control de estas zonas. Nosotros ya lo habíamos dicho desde el momento en que explotó esta situación, que las siguientes horas pues iban a ser cruciales, porque lo que se iba a venir iba a ser una lucha campal precisamente de la delincuencia por ver quién toma el control de estas plazas. Esas imágenes que están viendo son precisamente de anoche, cuando le prendían fuego a distintos puntos. En Zapopan, por ejemplo,
reportaron detonaciones también cerca del anillo periférico. En Guadalajara, la capital, las patrullas incluso dejaron de circular en varias colonias durante más de 3 horas precisamente por la situación. En Puerto Vallarta, esta situación ya alcanzó otro nivel alrededor de las 3:30 de la madrugada. Sujetos armados dispararon contra las instalaciones del penal de Iztapalapa, estrellaron un vehículo también contra uno de los accesos y lograron la fuga de 23 personas privadas de su libertad. El gobierno del estado ya activó en estas zonas el código rojo desde la noche del domingo, tras el operativo federal en Tapalpa. Bueno, pues esto fue lo que desató la furia de los grupos criminales. Desde entonces el código rojo no ha sido levantado en estas zonas. Es muy importante insistir en esto, amigos, para que las zonas afectadas no se confíen, por favor. No se trata de que cunda el pánico, no se trata de sembrar un estado de terror, pero sí que tomen sus precauciones si viven en unas de estas zonas afectadas donde el código rojo aún no se ha levantado. Durante la madrugada de hoy martes, la magnitud de esta respuesta violenta pues sigue siendo más que evidente, no es un asunto que se haya contenido al domingo. Las autoridades también reportaron bloqueos en al menos 8 puntos carreteros estratégicos de la autopista que va de Zapotlanejo a Lagos de Moreno, a la altura de Tepatitlán. 2 tráilers incluso ahí fueron incendiados, quedaron totalmente atravesados, interrumpieron la circulación por más de 8 horas en la autopista Guadalajara a Zapotlanejo, donde también el bloqueo se ubicó a la altura de La Joya. Más incendios en la autopista Marabatio-Zapotlanejo. Hay más cierres concentrados en Zapotlán del Rey, en el kilómetro 445. También se reportaron bloqueos en la plaza de cobro de Ocotlán, en la plaza de cobro de Cuandureo, en esta zona también de Vista Hermosa, en donde muchas vialidades urbanas, como lo que tiene que ver con Villas de Andalucía, Oblatos, Jardines de San Francisco, bueno, estas zonas también se reportan afectadas en esta noche, que fue de verdadero terror hasta el corte a las 10 de la mañana del martes. Pues la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco ya había informado la detención de 41 personas. De esas, 20 fueron señaladas como presuntas responsables de generar estos hechos de violencia. Bueno, como siempre, nuevamente se repite la escena. El resto, o sea, los 21 restantes, saqueos, rapiña en comercio, distintos puntos del estado donde van a incendiar y la gente, algunas personas, pues lamentablemente están aprovechando. En lugar de ayudar a apagar el incendio o simplemente resguardarse, pues van a sacar raja de la rapiña, que es prácticamente saquear las tiendas o los lugares que están siendo afectados, para que lo poco que sobrevivieran estos comercios, pues se lo roban estas personas. Ya fueron detenidas 21 personas también por esto. Las autoridades no han detallado hasta estos momentos si los detenidos portaban armas o si pertenecían a los grupos que ejecutaron los bloqueos. Tampoco se ha informado de la detención de ninguno de los responsables directos de estos incendios o de las fugas, quiénes eran quienes se fugaron del penal. Pero yo creo que para entender por qué estos municipios en específico fueron elegidos, porque hay que decirlo, no es que la violencia se expanda a todo el estado, afortunadamente, pero hay puntos que son demasiado calientes en estos momentos y los observamos en el mapa, en donde se pueden ver esas imágenes. ¿Cuáles son? Repito, Tonayá, Cihuatlán, Tecolotlán y Autlán. Esas son las localidades más afectadas y tiene una razón de ser, miren. Tonayá se ubica en la Sierra de Amula, que es una región que conecta la zona sur de Jalisco con Colima. Si ustedes se fijan en un mapa, por ejemplo, la ubicación de Cihuatlán, que está justo en la costa sur, muy cerca del límite con Colima, a muy pocos kilómetros del puerto de Manzanillo, que es uno de los más importantes del Pacífico mexicano. Luego tenemos estas quemas que se reportaron en Tecolotlán, que es uno de los pasos obligados entre Guadalajara y la costa sur. Y en el caso de Autlán, bueno, pues ese municipio funciona como una cabecera regional de toda esa zona. ¿Por qué se está escalando la violencia en estos lugares? Bueno, pues porque controlar esos puntos significa controlar el tránsito de mercancías, todo lo que tiene que ver con el tránsito de sustancias, de precursores químicos que llegan por vía marítima desde las costas y que
pues se distribuyen hacia el interior del país para de alguna manera intentar estos grupos criminales cruzarlos hacia Estados Unidos. En el caso de los bloqueos carreteros, eso tiene otra razón de ser. Vimos y estábamos viendo en imágenes, a ver si regresamos por favor, muchas de las afectaciones fueron en autopistas, que son las principales arterias que conectan Jalisco precisamente con el Bajío, el centro del país y el norte. Esta autopista de las más afectadas, Zapotlanejo, Lagos de Moreno, que es la ruta directa hacia Aguascalientes y hacia los estados del norte, pues la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, que es el principal distribuidor hacia la zona de Los Altos. También se afectó la autopista Marabatio-Zapotlanejo, que sería la ruta con la que ellos conectan precisamente con Michoacán y con el oriente del país. ¿Qué es lo que buscan estos grupos? Pues bloquear esos puntos, no solamente por un acto de violencia, sino por supuesto que es una demostración de su capacidad operativa. Lo que buscan es que quienes ejecutaron estos bloqueos pues tienen específicamente conocimiento del territorio, tienen la logística para movilizar decenas de vehículos pesados, simultáneamente tienen la organización para coordinar acciones en puntos separados por cientos de kilómetros, y estos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara donde ocurrieron estos incidentes que no son aleatorios. Si ustedes se fijan, Tonalá, Popan, Guadalajara, pues ahí se concentra la mayor parte de la población del estado. De alguna forma, sembrar miedo en esas zonas lo que hace es tener un efecto multiplicador, porque cuando los bloqueos ocurren en ciertas colonias, como lo que tiene que ver con Jardines del Prado o Jardines de San Francisco, pues lo que pasa es que la noticia se replica no solamente entre vecinos y redes sociales, sino en los noticieros estatales, nacionales, incluso internacionales, porque son imágenes que son muy impactantes. Entonces, este es el mensaje que se envía no solamente a las autoridades, también se está enviando a la población civil, a los medios de comunicación, en cuanto a lo que tiene que ver con la fuga del penal de Iztapa, Puerto Vallarta, pues ahí los hechos ocurrieron con mucha precisión, sabían lo que iban a hacer. Según lo que tenemos conocimiento de los reportes oficiales, primero hubo disparos desde el exterior contra las instalaciones, luego un vehículo que impactó uno de los portones para abrir paso, y en ese momento hablamos de 23 personas que fueron privadas de su libertad, que aprovecharon para salir, es decir, reos que aprovecharon para quedar en libertad en esta fuga. Y la pregunta que queda flotando, bueno, es ¿quiénes eran específicamente esas 23 personas? ¿Sabían que iban a ser rescatadas o simplemente se aprovecharon del caos generado? No ha habido una aclaración hasta ahora del gobierno del estado sobre quiénes fueron los reos que se fugaron, pero hasta el momento las autoridades estatales tampoco han ofrecido una conferencia de prensa detallada sobre estos hechos. Reina un poco el caos de todos los hechos que son bastante, por supuesto, abrumadores, pero los comunicados han sido muy escuetos por parte del gobierno del estado hasta ahora. Se han informado de tensiones, se mencionan lo de los bloqueos, se pide a la población pues mantener la calma, permanecer en sus hogares. En algunas zonas no oficialmente no se ha dicho que hay un toque de queda, pero sí se ha invitado a la población a no salir después de las 9 de la noche, 10 de la noche máximo. No hay un reporte oficial consolidado sobre el número total de incidentes. No sabemos cuál es el saldo de heridos o de fallecidos. Tampoco sabemos si el estado tiene un plan claro para la normalización de estas zonas afectadas, de estos 5 municipios en Jalisco. ¿Cuál es el plan del gobierno del estado a partir de esto? Por supuesto, va a tener que haber mucha coordinación con el gobierno federal y va a tener que verse también si esto es un distractor queriendo desviar la atención a estos puntos para que se afloje la seguridad en otros, ¿no? Todo eso se tendrá que evaluar. Hay suspensión de clases y actividades laborales que se mantienen en al menos 30 municipios del estado afectado. No hay una fecha estimada para el regreso a actividades regulares en Jalisco en estas 30 localidades. Lo que está, por supuesto, en juego en estas regiones no nada más es el regreso a clases. Eso es lo de menos ya a este punto. Es la seguridad, por supuesto, de los niños y de las personas para que si pueden evitar salir en estos 30 puntos, pues mejor lo hagan. Sobre todo lo que tiene que ver con la costa sur de Jalisco, municipios, repito, como Cihuatlán, que tienen conexión con Puerto de Manzanillo, que es una de las principales puertas de entrada
para estos precursores químicos que vendrían de Asia y es lo que se utiliza para la fabricación del material que trafican. Todo lo que tiene también que ver con la región de la Sierra de Amula, que es donde se ubica Tonayá, que históricamente pues sabemos que ha sido una ruta de tránsito hacia la costa y hacia el sur. Los Altos de Jalisco, que conectan por autopista a Lagos de Moreno, que también son una zona muy importante para estos grupos delictivos, es decir, estamos hablando del centro neurálgico de presión. Se nota la tensión precisamente en estas imágenes. Ahí se puede ver cómo en menos de 48 horas han incendiado vehículos, se han fugado presos, han bloqueado carreteras. Y pues la pregunta es, ¿cuál es el plan de contención? Afortunadamente estamos viendo una remisión a estos 30 municipios, algunos hablan de 33. No es cosa menor, no quiero menospreciar, por supuesto, la situación, pero la cuestión es ir a menos, es decir, que se regrese a la normalidad en estos 30 municipios antes de que el problema se expanda a más lugares, ¿no? Yo creo que la madrugada de este martes ya nos demostró que estos grupos siguen vivos, que tienen estructura operativa. Digo, no es algo que no supiéramos, nosotros ya lo habíamos dicho desde el domingo, a lo mejor la cabeza cambia, pero la organización sigue. Es como un monstruo de 1000 cabezas, es un grupo que sigue muy vivo, que sigue con la misma fuerza, con su misma capacidad, con sus mismas arterias. Lo que tienen en este momento, por supuesto, es descontrol. Tendrán que buscar quién asume el control de esta organización. Probablemente veamos una fractura de esta organización en varias facciones. Y eso, como lo analizamos este domingo, pues va a derivar en violencia y es lo que estamos viendo. Esperemos que haya un plan de pacificación, que pronto veamos que surta efectos en este despliegue que ya anunciábamos ayer de murciélagos, de grupos de élite de la Sedena al estado de Jalisco. Yo estoy seguro que vemos, y así lo deseamos, pronto la pacificación de Jalisco y del resto de México, porque esto no solamente se está quedando en Jalisco. ¿Qué se espera en las próximas horas? Bueno, pues lo que se espera es la desactivación gradual de estos bloqueos. Para eso se han desplegado más de 7,000 fuerzas militares de alto nivel. Nosotros precisamente lo reportábamos el día de ayer. Entonces es la expectativa para las siguientes horas. Ya las autoridades federales han comenzado a desplegar más elementos en estas zonas críticas, particularmente en lo que tiene que ver con los accesos a Guadalajara y municipios de la costa. Pero bueno, pues hay que decirlo, el gobierno estatal también tiene un desafío enorme para restablecer la confianza en la población. Acuérdense que se vienen los juegos, se vienen, es sede del Mundial Jalisco, entonces aquí se va a venir un reto enorme. Se trata no solamente de pacificar Jalisco, es algo que en situaciones normales diríamos, bueno, esperemos que en los próximos 4 años. No, esto tiene que ser para allá. No puede llegar el Mundial con este problema. Y reconstruir esa confianza, pues no se va a lograr solamente con comunicados, porque hablamos, por supuesto, de que los ojos del mundo están muy expectantes a Jalisco, porque es una de las principales sedes. Entonces no queremos ver un escenario donde se cancele, porque esto sería un revés, pero si se desarrollan con normalidad, pues entonces México demostraría que hay un plan de contención que está funcionando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.